Un saludo cordial a todos los espectadores. En este caso, a mi grupo le ha tocado exponer lo que es la ansiedad en tiempos de pandemia. Como se sabe, el ser humano en cualquier lugar del mundo puede enfrentar en su día a día diferentes situaciones, tales como son sociales, económicos, o como en este caso es la propagación de un virus. Esto puede llevar a lo que es el estrés, ya que se puede presentar de una manera física o psicológica. En este caso vamos a hablar de la ansiedad, especialmente el que se presentó o marcó en muchas personas durante esta pandemia, ya que es una respuesta normal a la preocupación o amenaza, pero una vez que se pueda volver más intensa, se vuelve un trastorno que puede durar años. Vamos a ver lo que es la realidad online por el aislamiento social, una generación de cuadros de ansiedad y su mal manejo, y sobre todo la importancia del trabajo de promoción y prevención frente a lo que es la salud mental. Escogimos este tema con el fin de poder ayudar a concientizar a la población estudiantil de la Universidad del Valle sobre lo que es la promoción y la prevención de la salud mental. Dentro de nuestros objetivos específicos tenemos lo que es el analizar los niveles de ansiedad, informar a la comunidad sobre la ansiedad a través de esta exposición y sensibilizar a través de la proyección de videos sobre la ansiedad, que se podrá encontrar en lo que es en nuestra cápsula informativa, que lo podrán ver en nuestra exposición. Bueno, primeramente, si nos centramos a definir la ansiedad, podemos decir que es un estado emocional. Sí, es displacentero, pero es común y normal de las personas frente a situaciones estresantes y de incertidumbre. En sí todos hemos sentido ansiedad de vez en cuando o preocupación, no podemos negarlo. Inclusive, digamos, cuando una persona tiene que enfrentar situaciones que pueden resultar estresantes, como hablar en público, hacer una entrevista de trabajo, una defensa de una tesis, tal vez. Bien, entonces en sí cumple una función útil que permite adaptarnos a la vida. Ese tipo de ansiedad puede hacernos estar alerta ante situaciones que considerábamos amenazantes. Sin embargo, hay momentos en los que la ansiedad, más que resultarnos útil, se convierte en un obstáculo, nos incapacita. Este mecanismo va a funcionar de una manera alterada, ya sea porque el estímulo está ausente o la intensidad es excesiva con relación al estímulo. Se produce un deterioro del funcionamiento psicosocial y fisiológico. Por lo que nos lleva a pensar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores que podrían influir en que un mecanismo normal y adaptativo deje de serlo? Lo veremos más adelante. Bueno, ¿cómo saber si puede padecer de ansiedad? Estos son los tipos de sensaciones que uno siente. En este caso tendríamos las sensaciones somáticas, las cuales son como un aumento de la tensión muscular, lo que son mareos, una sensación de cabeza vacía, sudoración, sequedad de la boca, fluctuaciones de la presión arterial o tal vez palpitaciones, e incluso donde hay situaciones donde las personas creen que están a punto de tener un ataque cardíaco. Incluso midriasis o dilatación de la pupila, síncope, taquicardia, disnea, parestesias, temblor, molestias digestivas, hasta el punto de querer vomitar, aumento de la frecuencia y urgencias urinarias y diarrea. Después tenemos a lo que son síntomas psíquicos, en el que encontramos intranquilidad o sensación de agobio, tendencia a querer encontrar una solución al problema, donde se focaliza excesivamente la atención sobre ese pensamiento y se puede llegar incluso a convertir en un círculo vicioso para esa persona, que en lugar de querer resolver el problema, más bien lo aumenta y de hecho puede cronificar incluso esta ansiedad. Por este tipo de pensamientos, uno incluso puede, es como una característica principal para lo que es la cronicidad de la ansiedad y poder volverlo incluso en un trastorno. También tenemos lo que es la inquietud, irritabilidad, el nerviosismo, la dificultad de concentración o quejas de pérdida de memoria, preocupación excesiva y desproporcionada, lo que son miedos irracionales, ideas catastróficas o miedo a perder, digamos, el control, a volverse loco, deseo de huir, temor a perder la razón y el control, incluso tener una sensación de poder tener una muerte, y también lo que es inhibición o bloqueo psicomotor. Entre estas son las obsesiones o compulsiones. Y bueno, mediante todos los síntomas mencionados, uno se puede dar cuenta que la ansiedad
puede afectar demasiado. Tiende a producir distorsiones en la percepción de la realidad y también del entorno de uno mismo. Y esto puede incluso interferir con la capacidad de lo que es el análisis y afecta mucho a la funcionalidad del individuo. Bueno, el inicio de los mecanismos cerebrales van a tener lugar en las reacciones que se van a ser provocadas por la ansiedad. Nuestro cerebro va a integrar en conjunto lo que es la información del pasado como un recuerdo, la información del presente como una situación, y a todo esto para poder prever el futuro. Nuestras experiencias vividas van a ser aquellas que están ligadas a las emociones y sensaciones que alguna vez nosotros lo sentimos en una situación similar al pasado. En conjunto, el cerebro lo que va a hacer es reunir toda esta información, como la información que se recogió a través de los órganos de los sentidos, las emociones y sensaciones, y a todo esto el cerebro lo relaciona de una forma cooperativa. Así que cuando hay una situación en el presente que se parece a algún recuerdo, el cerebro va a activar y va a tener las mismas sensaciones o emociones. Así como dice la frase, recordar el pasado es volver a vivir. Bien, dentro de los factores causantes vamos a tener tres tipos de factores: los factores biológicos, los ambientales y los psicológicos. Dentro de los biológicos vamos a ver cualquier alteración que pueda haber en los sistemas neurobiológicos. Por ejemplo, a la altura de los receptores de la serotonina, que van a regular el estado de ánimo, o también anomalías en el sistema límbico. En los ambientales se va a referir más a cualquier agente que nos pueda causar ansiedad. Y los psicológicos van a ser situaciones de la vida de la persona que le puedan generar estrés y ansiedad. Dentro de estos tenemos la presión por el trabajo, la presión financiera, el divorcio, problemas sobre la paternidad, mudarse de casa o cambiar de trabajo, o incluso también el duelo por la muerte de algún familiar. Bueno, también vamos a encontrar lo que serían factores de riesgo predisponentes. Principalmente tenemos la historia familiar de ansiedad. Como sabemos, hay algunos trastornos, no todos, que pueden ser hereditarios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mayor probabilidad de sufrir algún trastorno si algún familiar directo lo tiene. ¿Qué quiere decir directo? Que puede ser tus papás o tus abuelos. Obviamente no solo basta la predisposición genética para poder desarrollar este trastorno, sino también se necesita de un estrés externo, un estrés ambiental para poder desarrollarlo. Es como que lo impulsa y entonces se puede mostrar. En este caso, la ansiedad es uno de los trastornos que está considerado que son principalmente hereditarios. Antecedente personal de ansiedad durante la niñez o adolescencia, incluyendo una timidez marcada. El hecho de haber tenido una niñez marcada por la ansiedad puede generar que a medida que la persona va creciendo, esto se queda marcado como un comportamiento o como parte de su personalidad, haciendo que cuando sea grande, esta persona siga mostrando este mismo trastorno de ansiedad mucho más marcado y que puede ir empeorando. Y de la misma manera puede generar una comorbilidad con otro tipo de trastorno. Además, también acá influye bastante el tipo de crianza, ya que hay muchos padres que son sobreprotectores de sus hijos y les crean un tipo de timidez. Luego, cuando esta persona sale a socializar, esa timidez genera esa ansiedad por el miedo a qué va a pasar si ya no está en ese entorno de sus padres. Eventos de vida estresantes y traumáticos, incluyendo el abuso. Como bien sabemos, cualquier tipo de estrés, trastorno o trauma que haya tenido una persona en la etapa de la niñez va a marcar para toda su vida. Y esto es muy importante, ya que se sabe que hay muchos niños que han pasado por traumas y la ansiedad ha quedado como un trastorno de estrés postraumático. Y las experiencias vividas traumáticas que pueden ser directas como muertes, violencia, secuestros o una exposición prolongada de violencia familiar, rechazo de los padres, vínculo poco afectivo con los padres, es lo que genera esa inseguridad y esa ansiedad. Comorbilidad con trastornos psiquiátricos, especialmente con la depresión
que genera que esto se agrave más aún. La comorbilidad es la presencia de uno o más trastornos al mismo tiempo, lo cual va a generar que se vuelva algo crónico. Y existencia de una enfermedad médica del consumo de drogas. Esto se muestra de dos maneras, como que el consumo de drogas puede generar la ansiedad o que la ansiedad puede generar el consumo de drogas, o también que la abstinencia puede generar el consumo de drogas. En los factores de riesgo desencadenantes pueden ser el estrés, la personalidad u otros factores. En el estrés, como los derivados de los problemas del trabajo, las relaciones familiares o sociales, favorecen a la aparición de síntomas de la ansiedad. En la personalidad y otros factores pueden ayudar a desarrollar un trastorno de ansiedad en la forma de ser de una persona. Las personas con una tendencia de inhibición, timidez, pueden tener una mayor tendencia a desarrollar trastornos de ansiedad. No obstante, hay que recordar que no existe ningún factor de riesgo que sea determinante para la aparición de estos síntomas. Los factores de riesgo no son tan importantes como los factores que ayudan a mantener el trastorno. Son el foco de la intervención psicológica y que de este modo, para conseguir buenos resultados independientemente, la persona debe darse cuenta de este trastorno. Y otros trastornos como puede ser hablar en público, exposición ante las personas, que puede desencadenar una fobia, miedo o a sufrir un ataque de pánico. Dentro de las diferencias entre la ansiedad normal y patológica, en la ansiedad normal se va a caracterizar por ser episodios poco frecuentes, con una intensidad leve o media y una duración limitada. En cambio, en la ansiedad patológica van a ser episodios repetidos con una intensidad alta y de una duración prolongada. En la ansiedad normal ocurren situaciones en las que la reacción es esperable y común. En cambio, en la ansiedad patológica, esta reacción es desproporcionada con respecto a la situación en la que el sujeto se encuentra. En la ansiedad normal, el grado de sufrimiento es limitado y transitorio, y el grado de interferencia en la vida cotidiana es ligero. En cambio, en la ansiedad patológica, el grado de sufrimiento es alto y duradero, y el grado de interferencia en la vida cotidiana es profundo. Dentro de la ansiedad como rasgo de personalidad, la ansiedad como rasgo de personalidad va a ser algo distinto a la ansiedad como estado emocional transitorio, que es una tendencia estable a percibir las situaciones como amenaza. En la ansiedad como estado emocional transitorio, distintas situaciones serán evaluadas como peligrosas y despertarán reacciones de ansiedad. En cambio, en la ansiedad como rasgo de personalidad, es como si la ansiedad estuviera constantemente buscando algo en donde recaer. Puede ocurrir que una persona, además de tener una personalidad ansiosa, tenga un trastorno de ansiedad en un momento concreto de su vida, como el trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, agorafobia, trastorno de ansiedad social, fobia específica, trastorno de pánico o un trastorno de ansiedad generalizada. Su rango está marcado por una energía, bien el sentimiento de estar cansado o al contrario, un sentimiento de sentirse muy activo, y marcado también por una sensación de calma o lo contrario, tensión. Los extremos serían la depresión o la euforia. Existe otro concepto, el humor, y se refiere a la vivacidad de una persona, las ganas, el entusiasmo y la predisposición a enfrentar las situaciones. Bien, podemos mencionar también una serie de técnicas que ayudan a mejorar los estados de ansiedad. Uno, como promover estilos de vida saludables, mantenerse activo, podemos seguir una dieta sana, hábitos adecuados de alimentación y un cuidado del sueño. Es primordial que lo cuides porque es un indicador muy importante de tu estado de ánimo. Otro es aprender a relajarse y la activación física. Como se sabe, en el ejercicio físico se ha observado que tiene efectos positivos, tanto para nivel físico como mental. Ahí también mencionamos que mejora la autoestima, la atención, la musculatura. También puedes practicar técnicas de relajación. La más eficaz sería la respiración diafragmática, que será una estrategia clave para reducir la ansiedad. O también puedes realizar meditación que ayuda a conseguir la atención plena, al igual que el manejo del estrés. Fortalecer las relaciones, ya sea familiares, de amistad, o si no, desarrolla habilidades sociales, una comunicación asertiva. Ten en cuenta que el ser humano es un ser social. Por ello es importante que socialices, que te relaciones con los demás. Entonces, un buen círculo social que permite estar activo con las amistades puede ser una buena herramienta para combatir los síntomas depresivos. Otro, no tomar estimulantes en exceso.
El uso de estos estimulantes, ya sea como el café, en cantidades elevadas y durante periodos consecutivos, puede aumentar los niveles de ansiedad. Con todo lo que hemos visto podemos llegar a las siguientes conclusiones. Que la ansiedad se puede presentar de mano con otras emociones como lo que es la angustia y se puede complicar aún más. Que nos podemos o debemos darnos cuenta si estamos pasando por un proceso de ansiedad reconociendo los síntomas que ya le hablaron anteriormente, como lo que es el deseo de huir, entre otros, reconocerlo y aceptarlo nosotros mismos. Y sobre todo que es muy importante el pedir ayuda a un especialista. Gracias.